Seguimos aquí en Despierta con CDN a 30 días de las elecciones, dentro de una campaña quizás atípica con relación a los formatos anteriores, en la cual no solamente no se ve esa beligerancia en las calles, sino se ve una elevación del nivel, del contenido, de la discusión, de lo sustantivo. Y muchas preguntas y muchos jóvenes electores están hablando de cuáles son las propuestas de los partidos de gobierno a nivel de programa de gobierno, los partidos que quieren aspirar a la presidencia, para poder ofertarle a la ciudadanía sus propuestas de cambio, mejora y desarrollo. Y en ese sentido nos acompaña el día de hoy el licenciado Juan Ariel Jiménez, vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana, quien nos hablará sobre el programa de gobierno de su candidato, Abel Martínez, pero también hablaremos de política con él. De esa no te escapas, Juan Ariel. Bienvenido. Muy buenos días, muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes y además con toda la ciudadanía que nos sigue a través de los medios. Gracias, Juan Ariel. Esto siempre de los programas de gobierno de los partidos ha sido, o se ha visto como un requisito, como un checklist en la legislación electoral. Sin embargo, la gente está hurgando dentro de ellos. De un partido revisan el de otro y vemos en los medios que las discusiones se están haciendo a nivel de propuestas, y qué bueno que así sea. Y en ese sentido, ¿cuáles son los lineamientos maestros de la propuesta de gobierno de Abel Martínez y el Partido de la Liberación Dominicana para poder no solamente ofertarle al electorado su propuesta, sino también decir cuál es su visión de programa país? Nuestro candidato Abel Martínez en el día de ayer presentó su programa de gobierno denominado Futuro Seguro, que tiene una filosofía de diseñar políticas públicas que respondan a las necesidades de la gente. Mientras que en el pasado se veían programas de gobierno que estaban pensados desde las organizaciones del gobierno. ¿Qué va a hacer el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Interior y Policía? Este programa de gobierno que presenta Abel Martínez tiene un cambio, y es qué se va a hacer por cada persona, en su grupo poblacional o en su etapa de vida. Y tiene el pensamiento de que todas las entidades del Estado tienen que trabajar de la mano, de forma sinérgica, para dar respuesta a esas necesidades. Entonces, en el eje de transformación social, se dice qué políticas públicas requieren los niños, por ejemplo, de 0 a 5 años, donde no se ve una distinción entre la parte educativa y la parte de salud, porque reciben los servicios, tanto de educación como de salud, en las estancias infantiles. Entonces, por eso es un programa de gobierno centrado en la persona. Luego se ven las políticas públicas para los niños desde 6 hasta 14 años, para los adolescentes desde 15 hasta 19, los jóvenes adultos, los adultos ya mayores. Entonces, se identifican esas actividades, esas iniciativas que van a responder a las necesidades para el ciclo de vida de cada quien o para algunas condiciones. Es un programa de gobierno que distingue, por ejemplo, la población que está en la frontera de la población que está en la parte periurbana, porque requieren cosas distintas. Entonces, la construcción de ese programa se realizó identificando los problemas de la población, ya sea, insisto, por su etapa de vida, por el lugar donde viven o por ciertas condiciones en particulares. Por ejemplo, es un programa que tiene una oferta para la población migrante, para la población vulnerable. Entonces yo diría que eso es lo más rescatable de pensar las políticas públicas desde la necesidad del ciudadano. Pero hay un tema, Juan Ariel, que nos preocupa a todos, nos afecta a todos, y hace mucho tiempo que está saliendo, si no en el primer lugar, en ocasiones en el segundo lugar en la lista de preocupaciones en todas las encuestas que aquí se hacen, y eso nadie lo rebate. Aquí las encuestas se refutan, pero esa parte nunca se ha querido desmentir, que es el tema de la seguridad ciudadana. Y los gobiernos, los últimos gobiernos, incluyendo el de ustedes, han tenido que lidiar con ese tema, porque no es nuevo, tiene varios años. ¿Qué hay en este programa de novedoso? ¿Qué propuesta hay nueva para enfrentar esta problemática? Ese es el tercer eje, el de transformación de la seguridad, y es un eje muy importante. ¿Por qué? Porque hemos visto un auge de la delincuencia como no se tenía en años anteriores. Mientras que en el año 2019 la tasa de homicidio era de 9.9 por cada 100.000 habitantes, el año pasado estuvo cercano a 13.7.
De hecho, somos de los pocos países de América Latina donde la delincuencia ha aumentado con relación a 2019. Según el informe del PNUD, apenas Chile, Costa Rica y República Dominicana tuvieron un aumento de la delincuencia. Los demás, incluyendo México, que es un país normalmente muy inseguro, está reduciendo la delincuencia, hasta Venezuela. Entonces se ve que en la República Dominicana esa preocupación que tiene el ciudadano de salir a la calle, de ser atracado, de que cuando está llegando a un sitio pues le puedan robar el carro, tiene un sustento en las estadísticas del propio gobierno. Y para eso, el programa de Gabriel Martínez en su eje número 3 contempla varias acciones. Lo primero es enfocar, como se le denomina, anillo de seguridad. Anillo de seguridad, ¿por qué? Porque cada población tiene características de cómo es el robo, cómo es el atraco, que no es igual a la otra. No es lo mismo, por ejemplo, en una población donde está dominada por el microtráfico de drogas que en una población de clase alta donde básicamente es el robo de los activos de otra persona. Entonces, en los anillos de seguridad se contempla un enfoque integrado para crear un cuartel de la policía y que ese cuartel de la policía, con los datos del tipo de delincuencia que haya en su sector, entonces diseñe su estrategia y esa estrategia se le pueda dar seguimiento y luego comparar. Entonces, es decir, el anillo de seguridad que le corresponde, digamos, a un municipio, si no está presentando las reducciones que se espera en comparación con otro municipio, pues entonces tiene que dar una explicación. No puede decir es que la delincuencia está mal en todo el país, no. Mire que el municipio al lado suyo también tiene mejoras en la seguridad y usted no lo ha logrado. Pero además es un programa que tiene desde alta tecnología, en específicamente la videovigilancia, que es muy importante por su efecto primero, que permite identificar un crimen mientras está pasando y rápidamente mandar a una patrulla, pero además un efecto disuasorio, porque si sé que me está grabando una cámara, entonces no cometo el crimen o lo cometo con menos frecuencia, sobre todo cuando tiene el componente de reconocimiento facial, porque la cámara capta a la persona que está conociendo, que está realizando ese acto y de una vez se conecta con la base de datos que permite identificar el tipo de crimen al que se le asocia a esa persona. Pero también elementos no tan tecnológicos. Nada más efectivo para reducir la inseguridad que iluminar las calles. Entonces, algo tan sencillo como llenar las principales calles del país, donde las estadísticas dicen que hay una alta tasa, por ejemplo, de atracos, entonces eso reduce la delincuencia. Y así cada uno de los componentes que se han identificado para dar respuesta según el tipo de crimen que se comete en cada localidad. Juan Ariel, gracias por estar con nosotros en Despierta con CDN. Me imagino que para ustedes diseñar estas políticas, primero hicieron un diagnóstico de las causas de los niveles de delincuencia. ¿Podrías compartir con nosotros esas informaciones de cuáles son las causas fundamentales del aumento de la delincuencia? Sí, tal como dices, es un diagnóstico realizado de dos maneras. Primero, de una manera muy técnica, identificando los elementos que se identifican en la literatura que explican algunos aumentos, por ejemplo el de la delincuencia, el de los precios, pero también hablando con la gente, porque la gente conoce su entorno, la gente puede identificar. Mira, yo que conozco mi barrio, por ejemplo, yo te puedo decir que aquí la cosa empezó a ponerse mala después de tal situación. Entonces, con el elemento de la delincuencia, hay varios componentes. Lo primero, claro que hay que decirlo, es una descomposición social, que se ha visto en numerosos países donde ya no se tiene la disciplina familiar que anteriormente se tenía. Donde un joven, por ejemplo, si iba con 1 o 2 pesos a la casa, llegando de la escuela, los padres los revisaban y veían de dónde tú tienes ese dinero que tú no tenías antes. No, aquí en esta casa no se permite, porque era un modelo de familia distinto. Entonces, eso necesita una política social que ayude a tantos padres que ahora mismo tienen que decidir entre cuidar a sus hijos o salir a trabajar. Entonces, para eso se tiene pensada la política de desarrollar las estancias infantiles, porque a los niños, a los jóvenes, hay que sacarlo de la calle y ponerlo en la escuela. Y por eso, por ejemplo, algo como la jornada extendida fue tan importante. Pero también hay un elemento que es el incremento del microtráfico de drogas, donde hay muchas personas que salen a delinquir por la necesidad imperante de conseguir el dinero para poder comprar sus estupefacientes. Entonces,
esa es otra política que hay que desarrollar. Pero también hay elementos de que ya muchas personas que incurren en la delincuencia están viendo ahí una mayor fuente de ingresos que en el mercado laboral. Entonces dicen, mira, si salgo a atracar, por ejemplo, gano más que en este trabajo en un banco, en un supermercado, donde no me pagan lo suficiente. Entonces tiene una combinación esta política de enfrentar la delincuencia de lo económico, lo social y también, por supuesto, el elemento disuasorio. Y en ese diagnóstico ustedes no encontraron nada que vincule la responsabilidad de los organismos del Estado en la complicidad, los entramados de corrupción en la Policía Nacional, porque no vi que lo mencionaras. Por supuesto, no me gusta generalizar, porque así como muchas personas se quejan de la policía, por supuesto que hay policías que hacen lo incorrecto, pero hay también muchos policías que, a pesar de tener bajos ingresos, a pesar de tener un trabajo muy difícil, hacen lo correcto. Entonces, esa depuración en los distintos organismos del Estado hay que hacerla sin caer en las generalizaciones y sin caer en el descrédito de los agentes del orden. Juan Ariel, un programa de gobierno es la propuesta que un candidato, en este caso Abel Martínez, hace a una sociedad para mejorarla. Pudiéramos durar mucho tiempo hablando de cada segmento, de cada tramo, de lo que sería cada ministerio, el eje temático, pero si en retrospectiva pudiésemos responder cuáles serían las grandes propuestas, o sea, cuál es la visión de transformación. Iba a decir cambio, pero vamos a usar transformación de Abel Martínez. ¿Cómo sería recordado? ¿Cuál sería su legado? ¿Cuáles serían sus grandes hitos, sus innovaciones, la cosa donde él partiría, los aspectos en los cuales innovaría y partiría la historia en dos? Yo creo que lo primero es orden. Esta es una sociedad que requiere de orden, donde no se puede hacer lo que cada quien quiera. Entonces, cuando nuestro candidato presidencial habla del tema fronterizo, por poner un ejemplo, que es un eje que él lo ha asumido desde hace mucho tiempo, lo que él está hablando es de poner orden en la frontera. Es de poner orden donde el proceso migratorio, que muchas veces responde a una dinámica de empleo, no se realice de una forma desordenada. Una propuesta muy interesante que tiene, por ejemplo, es que las personas que vienen en el proceso migratorio por temas de empleo se le dé un permiso de trabajo temporal que no puede ser renovado, luego del cual tiene que regresar a su país y no puede adquirir una visa por los próximos 10 años. ¿Por qué? Porque no se quiere que haga vida familiar en la República Dominicana. Se quiere que sea una etapa transitoria de 2 o de 3 años que luego retorne a su país y que además se tenga que mostrar el carnet cada vez que se hacen las jornadas de identificación de las personas. Porque usted puede estar en el territorio dominicano y tenemos que tratarlo con humanidad y con decencia, pero en el ámbito de la legalidad. Entonces, eso es un elemento que, digamos, es común en todas las áreas del programa de gobierno, traer el orden. Pero también hay elementos fundamentales, por ejemplo, hay una propuesta muy innovadora de deuda cero. Hay tantos dominicanos que hoy en día están pasando dificultad porque los ahoga el endeudamiento, porque empiezan a endeudarse, digamos, con una financiera, no pueden pagarlo y terminan entonces con prestamistas informales, el módico 10 como le dicen, que le quitan hasta su token y no pueden acceder ni siquiera a su salario. Entonces, un problema que inicia pequeño termina gigantesco por las altas tasas de interés en el mercado informal. Entonces, este programa de deuda cero lo que busca es trabajar con esas personas para poder consolidar sus deudas, reducir la tasa de interés, porque pasaríamos de deuda informal a deuda formal. Pasaríamos de personas que ahora mismo tienen una tasa de interés de hasta 160% a darle un préstamo consolidado de 15-20%. Y trabajar con ellas en educación financiera y planificación de las finanzas, donde se le dé un acompañamiento para que no vuelva a caer en esa situación. Eso es una política que a mí en lo particular me gusta mucho. Otra política que él está planteando y de verdad me encanta es Chichi Seguro. Hay tantas madres solteras en este país. Este es un país que puede ser descrito como un país de madres solteras, donde tienen la enorme dificultad de tener que decidir entre cuidar a sus hijos y salir a trabajar. Entonces, para eso el candidato presidencial está planteando
llenar el país de estancias infantiles. No solamente para facilitar que la mujer pueda entrar al mercado laboral de una forma tranquila, confiada, que sus hijos están seguros, pero además porque la educación en los primeros años de vida es fundamental. Es fundamental para cómo ese infante va a desarrollar su cerebro. Se ha estudiado, y ahí voy con Yanesi que decía que es importante el diagnóstico, se ha estudiado que parte de las diferencias en el desempeño educativo se debe a la cantidad de palabras que un niño escucha desde 0 hasta 3 años, porque eso es lo que le permite estructurar su pensamiento. Entonces, por eso esa política lo que busca es ayudar a las madres solteras, pero también ayudar a esos niños a que puedan tener, a través de estrategias pedagógicas, a través del juego, a que puedan tener acceso al desarrollo de su potencial. Una tercera política, y estoy, digamos que solamente diciendo algunas pinceladas, República Dominicana bilingüe. Si hay algo en lo que la República Dominicana puede insertarse en las cadenas de valor a nivel internacional y con eso generar empleo para tantos dominicanos que hoy en día quisieran tener un trabajo, sobre todo los jóvenes que tienen la dificultad de ese primer empleo, es en los temas de servicios profesionales terciarizados. Algo en lo que Costa Rica, por ejemplo, nos lleva mucho. Entonces, aprendiendo el idioma inglés, que se estaría llevando hacia el bachillerato, con un programa especial de inglés por inmersión para el bachillerato, la meta es que de aquí a los próximos 15 años, todo dominicano menor a 40 años domine el idioma inglés. Y al dominar el idioma puede no solamente estudiar en el exterior, sino también encontrar un trabajo en la República Dominicana, en un call center, en una empresa de servicios terciarizados, en el turismo. O sea, que digamos es una política planteada para facilitar el acceso al mercado laboral. A propósito de educación, ¿qué otra acción o política se está contemplando en el programa de gobierno? Lo digo porque es una preocupación que tenemos de muchos años, aumentar, mejorar la calidad educativa. Y ahí viene el tema de que tenemos desde el 2012, bueno, en los hechos, desde el presupuesto del 2013, ¿verdad?, dando el 4% a la educación, sin que hasta ahora se obtengan resultados visibles, concretos, que nosotros podamos estar orgullosos de eso. El eje de educación es algo que nuestro candidato presidencial lleva muy en el corazón. ¿Por qué? Porque su familia está llena de maestros. Su madre fue maestra toda su vida. Entonces es algo que a él le toca mucho. Y precisamente por eso, en la parte de educación, el eje fundamental son los maestros. Está demostrado. Hay décadas de literatura científica en el tema, de que para transformar los aprendizajes de los estudiantes, la pieza fundamental es el docente. Ese docente que toma a un niño, identifica sus intereses, cómo le gusta aprender, qué temas le llaman la atención, y puede, usando esa información, llevar al niño al desarrollo de todo su potencial. Eso requiere varias cosas. Eso requiere una formación especializada. Eso requiere retomar el plan de docentes de excelencia que, debo decir, este gobierno no solamente ha descuidado, ha vuelto al modelo anterior de formación de docentes en masa, porque es un negocio para ciertas universidades. No, la educación no puede ser un negocio. La educación es una apuesta de país. Entonces, retomar ese programa de formación de docentes de excelencia, pero también al docente cuando está en las aulas hay que ayudarlo. Hay que ayudarlo a que haga una buena planificación, hay que ayudarlo a que tenga tiempo disponible para conversar con otros colegas sobre cómo tú estás enfrentando esta dificultad de aprendizaje que puede tener este estudiante, por ejemplo. Y es un docente que hay que liderar. Y ahí entro a la segunda política de gran importancia, y es el de directores de excelencia. El director en la República Dominicana tradicionalmente se ha visto como un burócrata que llena formularios y los manda al Ministerio de Educación, un burócrata que tiene que satisfacer las necesidades de la regional, la distrital. No, es un error. El director de escuela debe ser un líder instruccional, donde su principal papel es el de observar clases y retroalimentar a los docentes. Es el de incorporar a las familias y a las comunidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, directores
docentes y, como dije anteriormente, la educación temprana. La atención integral a la primera infancia por ser la etapa de la vida donde los infantes tienen un mayor potencial. Juan Ariel, quisiera volver al tema de las madres solteras. Yo creo que el presidente Danilo Medina fue uno de los primeros políticos que yo escuché tratar directamente el tema, porque es realmente un reto. Pero además de las facilidades que ofrecerían esa política de llenar el país de estancias infantiles para que estas mujeres que llevan sola su casa y sus hijos, mientras los cuidan, puedan trabajar. ¿Qué otro tipo de oportunidades ofrecería un gobierno de Abel Martínez para las madres que llevan su vida y sus hijos, su familia sola? Excelente pregunta, Yanesi, porque cuando hablamos de las madres solteras estamos hablando desde adolescentes que han tenido que dar a luz en esa etapa de la vida, hasta ya mujeres de cierta edad adulta. Y un tema que luego quisiera hablar es de personas al cuidado de los otros, porque no estamos solamente hablando de madres solteras, estamos hablando de tantas mujeres, y hay hombres también, pero mayormente son mujeres que están al cuidado de sus padres, por ejemplo, que están al cuidado de personas con discapacidad en su familia. Entonces hay que ponerse en su piel y hay que entender qué problema están sintiendo. Entonces, con las madres solteras, insisto, es por etapa de la vida. Si están en una etapa de la vida, de la adolescencia, por ejemplo, se tienen identificadas políticas para ayudar a que retomen sus estudios. Políticas que van desde, vuelvo a insistir, en las estancias infantiles, hasta programas especializados de educación que le ayuden a encontrar un trabajo rápidamente. Por ejemplo, con el técnico básico. Si han dejado los estudios porque han dado a luz, porque están cuidando a sus hijos, el técnico básico permite retomar los estudios en un modo flexible, pero además que la formación sea adaptada a las necesidades del mercado laboral. Entonces, digamos que para ese grupo etario, la clave, si es adolescente, por supuesto, quisiéramos prevenir el embarazo infantil, pero si ya ocurrió el embarazo, retomar los estudios. Si están en la etapa de ingresar al mercado laboral, con las estancias infantiles pueden acceder al trabajo, pero además con un programa especial de becas, sobre todo becas en tecnologías y becas de carreras de 2 años, para que puedan, en un tiempo relativamente corto, desarrollar nuevas capacidades que le permiten generar ingresos. Hasta madres solteras en etapa de vulnerabilidad, donde el plan de ayudas condicionadas, o sea, lo que anteriormente se le denominaba el programa Solidaridad, que ahora es Supérate, va a pasar a ser diferenciado para necesidades de la familia, porque no es lo mismo, no requiere el mismo monto una persona que no tiene hijos, que no tiene personas en su familia con condiciones de salud severa, a una madre que tiene que cuidar desde su hijo pequeño, es soltera y además tiene que cuidar a sus padres que son envejecientes. Entonces se hará una evaluación familiar para determinar las necesidades y que el monto de la transferencia se corresponda con eso. Ariel, finalmente, porque ya el tiempo se nos está agotando lamentablemente, este programa de gobierno hay que financiarlo de alguna forma. Estos desafíos, estas novedades y estas que se quieren hacer cuestan. Y sobre la mesa está la discusión de si es necesario o no hacer una reforma tributaria o de si podemos cubrir los costos eficientizando la recaudación. ¿Cuál es la posición del candidato Abel Martínez y del Partido de la Liberación Dominicana en torno al tema de finanzas públicas y la necesidad de hacer una reforma tributaria como se está planteando? Hay mucho que se puede avanzar con reorientar el gasto. Yo les doy un ejemplo. El gasto en publicidad en febrero fue de 985 millones de pesos. 985 millones de pesos, el gasto en publicidad del gobierno central en el mes más corto del año. ¿Ustedes saben la cantidad de estancias infantiles que se pueden construir con 985 millones de pesos? ¿Ustedes saben la cantidad de jóvenes que se pueden ayudar a encontrar un primer empleo con 985 millones de pesos en un solo mes en publicidad? Entonces estamos hablando de que se pueden identificar numerosas áreas del gobierno donde hoy en día hay un dispendio y reorientando ese gasto se puede tener un gran avance. Un segundo elemento es volver a retomar la reducción de la evasión y la elusión.
La eficiencia recaudatoria en la República Dominicana del ITEVIS, que en otros países se le llama IVA, es la segunda más bajita de América Latina, solamente por encima de México. Si nosotros logramos llevar la recaudación tributaria a los niveles de eficiencia de Honduras, no estoy hablando de Chile, estoy hablando de Honduras, República Dominicana no tuviera que aumentar tasas. Entonces hay que hacer un trabajo mucho más difícil, mucho más complejo, de ver cómo se reduce esa evasión, de cómo se paga impuestos en la informalidad. Entonces es un trabajo que requiere un fuerte componente tecnológico. Por ejemplo, aquí la última gran tecnología que se hizo en impuestos fue el número de comprobante fiscal, que aumentó mucho las recaudaciones. Entonces hay que volver a retomar ese pensamiento y con eso se puede financiar un programa de gobierno que le cambie la vida a tantos dominicanos. Pues muchas gracias, Juan Ariel Jiménez, vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana, por estar con nosotros el día de hoy. Federico, antes de irnos a la pausa, tenemos que informar oficialmente el fallecimiento del doctor Franklin Almeida Rancier, ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En este momento era un alto dirigente del Partido Fuerza del Pueblo, su principal ideólogo en la constitución de la organización, y también fue fundador del Partido de la Liberación Dominicana, ex ministro de Interior y Policía. Se ha informado oficialmente el fallecimiento anoche del doctor Almeida Rancier. Paz a su alma. Estamos viendo algunos comentarios en las redes, no lo habíamos confirmado, pero veo que figuras como Manolo Pichardo, que es de la Fuerza del Pueblo. Y muy cercano al doctor Almeida. Lo está diciendo en su cuenta de Twitter, o sea que lamentablemente podemos decir que está confirmada esa información. Sí, vamos a la pausa.